Bueno, la verdad que, bueno, gracias a todos, a todas, a todos, a todo el mundo. Primero, este tema de mierda no lo puse yo. Las salvavidas, el no sé qué, las perlas, eso fue un invento de la doctora Seba, que ella quiere que yo hable del salvavidas, de la perla, no sé qué. Es cierto que intenté buscar los últimos temas que me parecen para mí que son perlas y algunos son salvavidas de plomo, eso es cierto. Así que algo de eso tenía razón, era visionaria la doctora Seba. Bueno, agradezco enormemente, para mí este lugar tiene mucha connotación, tiene mucha, digamos, para mí es muy importante. Resistencia no es un lugar más para mí, por muchas razones, pero entre otras porque, bueno, digamos, con Analía Rach Quiroga, con quien trabajamos, de hecho, no por nada, el FPV, el bloque del Frente para la Victoria, le dio a Analía esta semana la vicepresidencia primera de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados de la Nación. Digo, me parece que es el reconocimiento que se tiene a un laburo en conjunto, esto de ir pensando, muy bien, Ana y Vera, ya la tenemos, barra Vera. La verdad que un placer, porque realmente se trabaja en serio, se trabaja de manera profunda, conociendo qué es de las realidades de las familias en los distintos puntos del país, que son realidades distintas, y me parece que es eso lo que pretendemos reflejar en la Comisión de Familia. Dicho esto, mi idea es, básicamente, los últimos jurisprudencias que para mí son interesantes, empezar a replantear algunos temas para empezar a también a ver hasta qué punto nuestra formación nos permite poder ver una realidad cada vez más compleja. En esto, y acá traigo al gran maestro Rodolfo Walsh, en medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre y la mujer no sean lobo del hombre, sino su hermano. ¿Cómo podemos repensar procesos de familia que acompañen cambios en el derecho de fondo? Porque muchas veces tenemos un derecho de fondo mucho más avanzado, pero a nivel procesal tenemos nada más y nada menos que la herramienta del día a día que nos impide poder realmente hacer real estos derechos de fondo. O sea, ¿hasta qué punto somos capaces de repensar un derecho procesal que esté a tono con la mirada de derechos humanos en materia de derechos de fondo? Yo tengo un juicio de alimentos que me tarda 2 años, el juicio no sirve, porque el pibe tiene que comer. En todo caso, repensemos, como estamos también pensando ahora con Analía, en el despacho, esta idea de un fondo de garantía donde el Estado pueda subrogarse los derechos de, que no es un invento nuestro, está en otros países, justamente en los casos de alimentos de extrema necesidad, esos casos donde realmente los padres no es que no pagan porque no quieren, sino porque no pueden, en contextos sociopolíticos más complejos como el de la Argentina de hoy. Entonces, me parece que también acá implica una idea de cómo poder hacer para pensar en procesos y no en procesos. Los procesos los hacemos nosotros. Pedimos las cosas, lo planteamos, el juez resuelve. El juez no es Dios, es una persona común y corriente como nosotros. Y nosotros. Por lo cual la pregunta es, ¿qué capacitación y qué herramientas se tiene y qué formación se tiene para poder pensar los procesos de una manera más humana? Acá hay como distintos planos que uno puede analizar. Los cambios legislativos, hasta qué punto realmente los códigos procesales son una herramienta importante también. Pero ¿qué códigos procesales? No cualquier código. Hay un piso mínimo de códigos que son códigos más de avanzada, que nos van a dar herramientas, y códigos que en realidad son un maquillaje o más de lo mismo. Después también la capacitación. ¿Y qué capacitación también y a cargo de quiénes? Porque también la capacitación va a estar a cargo de personas en las cuales están en contra del Código Civil nuevo, o ya no tan nuevo. Es difícil poder realmente dar una capacitación comprometida con estos avances que tenemos en el ámbito legislativo. Y la segunda es las limitaciones. Los que hacemos este tipo de derecho y el derecho social en general tenemos limitaciones. Muchas cosas no dependen de nosotros. Y más en familia, muchos conflictos no dependen solo de lo jurídico. Lo jurídico es solo una pata del conflicto. ¿Cuántos casos en familia vemos donde necesitamos un fuerte Estado presente con políticas sociales, con políticas públicas, con herramientas? O sea, podemos hacer mucho, pero no es todo lo que podemos hacer. Por eso también es importante darnos cuenta que muchas veces, de hecho ahora estoy escribiendo un trabajo con una amiga sobre el derecho a la vivienda de los adolescentes, en especial la parte patrimonial de los adolescentes. La pregunta es, ¿cuántas veces tenemos casos de derecho a la salud de adolescentes con enfermedades terribles, donde si no viven en un hábitat mínimamente digna, nunca van a poder ver satisfecho su derecho a la salud? Por lo cual, dignidad, salud y vivienda
están embrincados, están entrelazados, por lo cual muchas veces el derecho de familia no da la respuesta que queremos, porque no es un tema de derechos, en el sentido de la ley que nos falta, es un tema de un Estado presente que ponga realmente el presupuesto donde tiene que ponerlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué vemos acá? ¿No? Una copa, una mujer, dos mujeres, todo. Y esto también tiene que ver con la formación que tenemos. Si algo estoy convencida de los últimos años en avance en materia de derechos humanos, ha sido el colocar en el centro del escenario de la persona como persona humana, y que no es que vos tenés esto porque, bueno, yo te lo doy, el asistencialismo, yo te lo doy porque tenés un derecho como persona a tenerlo. Y ese empoderamiento y esa revalorización implica que no por nada la agenda del 8M es una agenda opositora. La agenda del 8M es una agenda claramente rupturista y crítica de lo que hoy, el contexto que tenemos hoy, porque justamente implica poner en tensión estos debates que estamos poniendo ahora como el aborto, poner en tensión hasta qué punto somos capaces de aceptar visiones diferentes de las familias y visiones distintas de pensar. Y también eso es importante, porque la pregunta es, por más que cada uno piense lo que piense, las mujeres que se mueren por abortos clandestinos son mujeres pobres. Y de una visión de derechos humanos, claramente tenemos que tener en cuenta lo que eso implica y lo que eso significa. Quienes estamos a favor de la vida en sentido amplio y de los derechos humanos, no podemos dejar de tener en cuenta que las mujeres que se mueren son mujeres pobres. Digo, también eso tenemos que hablarlo en términos de principio de igualdad y no discriminación. Y porque también es cierto, que también se nos critican muchos debates, que también es cierto que tenemos un feminismo de una visión mucho más moderna. ¿Qué eso implica? Yo siempre digo, en las facultades de Derecho son los lugares donde todos salimos de la abogacía. Es obligatorio tener un título universitario para poder ser abogado. ¿Cómo formamos a los abogados, a los futuros abogados y abogadas? ¿Sobre la base de qué? Yo siempre me preguntaba, ¿para qué miércoles ponemos clases de nulidad de matrimonio? De nulidad por impotencia. ¿Cuántos casos de impotencia teníamos? Y no visibilizábamos ni violencia de género, no visibilizábamos técnicas de reproducción asistida, no visibilizábamos uniones convivenciales. Lo bueno de tener un nuevo código es que por lo menos, te guste o no te guste, el piso mínimo es más alto. Y el piso mínimo es más alto y responde a mayores realidades de las familias en plural. Y eso, claramente, es una conquista en términos de derechos humanos. Vamos con un pilar. Y traigo como base el código procesal que armaron las chicas, básicamente un grupo grande, que también tiene que ver el poder de construcción y el poder de destrucción. Aquellos que en realidad, y lo estamos viendo hoy, con esta nueva, digamos, comisión de reforma del Código Civil y Comercial, esta mirada destructiva de lo que se construyó colectivamente. Porque importan más los nombres, importan más los vedetismos que las construcciones colectivas. Y algo de eso nos puede pasar a nosotros internamente cuando tenemos códigos procesales o proyectos que en realidad querés que no salga porque no está tu nombre ahí puesto, más que no querés que salga en realidad porque uno tiene una mirada constructiva más allá de los aportes que se puedan hacer. El código que las chicas armaron, que es un código realmente muy profundo, un código muy extenso, vamos a ver algunas partes para ver las herramientas que nos darían a nosotros si tuviéramos acá en el Chaco un código procesal de familia, que claramente es una cuenta pendiente. Habla de la tutela judicial efectiva, que ahí habló seguramente muy bien, que es importantísimo los términos también, ¿no? Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia. Esto implica ya de base partir que vivimos en una sociedad desigual, que para no todos es igual el acceso a la justicia, y eso está muy bien visibilizarlo. Especialmente tratándose de personas vulnerables. Se debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de vulnerabilidad afecte el desarrollo todo del proceso. Se consideran personas en situación de vulnerabilidad aquellas que por razón de su edad, género, estado físico, mental, por circunstancias sociales, económicas, étnicas, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante la justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Al Código Civil ya de base no le importa capacidad e incapacidad, le importa el concepto de vulnerabilidad. El 706 habla de personas vulnerables. Por eso la Convención de Adultos Mayores, el adulto mayor es capaz, claramente en términos jurídicos, pero tiene una vulnerabilidad por su situación específica. Y es eso lo que le importa, algo más social, más allá de lo jurídico. En materia de competencia, que esto también es importantísimo, ¿por qué? Porque en familia la competencia es central para los tiempos, que los tiempos es algo vital en los procesos de familia.
si uno hace una estadística de la cantidad de casos que tenemos de competencia, la gran mayoría son de competencia negativa. La gente se pelea por sacarle los casos, no por querer tomar los casos. Y eso ya está indicando una falta de compromiso. Porque en temas de familia sabemos que el no tomar una competencia implica que en la práctica el pibe no tiene quien le esté satisfaciendo sus derechos, no tiene quien le esté por lo menos viendo qué está pasando. Y en materia de salud mental, ni hablar. Entonces, ojo con esto, porque la competencia parece un tema menor, pero la competencia en el campo del derecho de familia, infancia y adolescencia es central. Y dice, los juegos civiles de familia tienen competencia exclusiva en las siguientes cuestiones. Uniones convivenciales, alimentos, atribución del uso de la vivienda familiar, pactos de convivencia, compensación económica. Por suerte, después aclaran más adelante, que ahí está la conquista, me parece que ahí está correctamente, si no hubiera sido crítica, y dicen, en los conflictos respecto de los efectos jurídicos de las uniones convivenciales, los efectos jurídicos, ¿cuáles? Todos, personales y patrimoniales, porque las uniones convivenciales son familia. Yo no puedo llevarte al campo del derecho patrimonial, al juez civil patrimonial, los conflictos patrimoniales, porque estaría haciendo una distinción en formas de familia. Si fuera matrimonio, ¿diría lo mismo? No. Por lo cual, claramente, no puede ser que sea el juez con competencia patrimonial el que tenga que llevar adelante o dirimir una competencia que involucra, sea personal o patrimonial, las cuestiones de las uniones convivenciales. Y también habla del principio de prevención. Que acá tenemos como este doble juego, que vamos a ver en algunas cuestiones, hasta qué punto el juez que primero intervino versus el centro de vida que habló Nati. ¿Qué pasa si un chico va cambiando de centro de vida y claramente el juez que previno no es el juez ya ahora del nuevo centro de vida? Ahí tengo dos principios en tensión, por lo cual el centro de vida es el elemento central a la hora de dirimir este conflicto, salvo que hemos tenido casos de personas que se mudan de distintos domicilios, pero ahí nunca llegaron a arraigar un concepto de centro de vida. Por lo cual ahí tampoco hay centro de vida y por ende es el juez del primero que previno. Pero ahí porque no hay tensión, porque en realidad no hay centro de vida y es eso lo que falta a la hora de repensar. Es un fallo muy criticado de San Isidro, donde claramente la jueza de familia dice que no es competente y por otro lado la jueza civil y comercial dice que no es competente. En un caso de uniones convivenciales, aspecto patrimonial. ¿Qué es lo que dice la jueza de familia? Dice, no se encuentra específicamente regulado en el nuevo ordenamiento jurídico el tratamiento de las sociedades de hecho como una de las causales de cese. Estimado, no leyó ni el código. La sociedad de hecho no es causal de cese de la unión convivencial. La sociedad de hecho es causal de analizar la cuestión patrimonial después del cese. El cese es la ruptura de la convivencia, no la sociedad de hecho. Digo, confunden, pero son confusiones centrales a la hora de dirimir. Porque vos acá le estás diciendo, yo no soy. Yo una obligación que tengo, porque para algo gané un concurso, para algo tengo una función pública y cobro un sueldazo, no por eso te estoy diciendo yo no soy. La pregunta es, esto que hablaba Fede hoy de la razonabilidad. Y dice el juzgado civil y comercial, ¿no? Rechazó la competencia atribuida con fundamentos en el Código Civil. Dice, el Código Civil regula uniones convivenciales dentro del título tercero de relaciones de familia, son familia, pues el juez competente es familia. O sea, la lógica. Digo, ¿cuál es la preocupación? Si el Código Civil dice esto de manera expresa y los jueces interpretan eso, ¿qué nos queda? Para un montón de blancos que son obvios que hay porque nunca el código puede regular todo. Si para lo obvio no lo interpretas bien, ¿qué nos queda para lo que no es tan obvio? Y esto es el tema de la formación que se tiene. ¿Y con qué mirada vas a ver el expediente? De hecho, el Código Civil dice, uniones convivenciales, en los conflictos derivados de las uniones convivenciales, no me dice solo las personales, por lo cual hay un principio que conocemos. Yo no puedo diferenciar donde la ley no me diferencia. Por lo cual ya la propia ley me está hablando de ambos conflictos personales y patrimoniales. Y incluso habla de medidas provisionales y dice, ámbito de aplicación son aplicables las uniones convivenciales en cuanto sea pertinente. Por lo cual, todo lo que es matrimonio se aplica, personal y patrimonial, se aplica a las uniones convivenciales. Por lo cual tengo doble juego de una normativa clara al respecto. Resolvió la competencia a favor del juez patrimonial. Porque dice, de las normas enunciadas surge claramente que lo relativo a las cuestiones patrimoniales derivadas del cese de las uniones convivenciales
deberán ser canalizadas a través de otras figuras legislativas como son, por ejemplo, la división, digamos, de condominio, la sociedad de hecho, que uno aplique las reglas de figuras que son patrimoniales, no quiere decir que automáticamente la competencia sea patrimonial. Si fuera así, y yo me pregunto, ¿acaso el 481 sobre reglas de aplicación a la indivisión postcomunitaria, que rige por las reglas del sucesorio, a nadie se le ocurre llevar una liquidación de bienes al sucesorio? Digo, seamos coherentes, seamos lógicos a la hora de analizar los fallos. Entonces uno se pregunta, ¿para qué están las leyes? Porque hay casos que claramente estaban clarísimos escritos. Ahora tenemos otro caso que a mí me preocupa muchísimo más, que es un caso que va a regir para la provincia de Buenos Aires. Que supuestamente es la top estrella del derecho procesal civil de la Argentina, hoy bajo el ala de Justicia 2020. Es un caso de una restricción a la capacidad, en el cual acá se dice si la competencia, porque ustedes saben que cada 3 años hay que hacer la revisión de sentencia para ver si realmente la restricción a la capacidad es sostenida o en todo caso de algún acto que tengo que sumir o que sumarlo o que restarlo de esa restricción que tiene, o incluso no es más para una restricción de la capacidad, etc. O incluso puede ser un caso de incapacidad. No le tengamos miedo. El Código Civil sigue manteniendo de manera excepcional la incapacidad. ¿Y por qué? Vamos a ver después al final con un fallo donde hay casos de personas que quieren estado vegetativo, donde no te queda otra que la representación legal. No puede elegir el apoyo. Me encantaría que lo elija, no puede. Esos casos son de representación. Acá lo que dice es, el juzgado de primera instancia, lo civil y comercial de La Plata, declinó su intervención en un proceso sobre determinación de la capacidad, diciendo que es competencia familia. El de familia dice, el juez que ha prevenido, como hace tiempo que lo viene siguiendo, antes que se cree el juzgado, el fuero de familia viene interviniendo patrimonial, que siga patrimonial. O sea, lo condenás al tipo, como no había un fuero especializado, a que toda la vida sea un juez no especializado. O sea, miren lo que estamos pensando. Y uno dice, bueno, suerte, va a una sala que no es especializada en familia, pero que miren como la especialidad también es porque la que hizo el voto es supuestamente especializada también en procesos de familia. Lo digo de una, Patricia Bermejo, digo, para que no haya duda, pues si no después, como soy del CONICET, lo puedo decir. Muy bien. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién priorizó? ¿La perpetua jurisdictionis que sigue interviniendo aquel juez o el juez de familia que tiene nada más ni nada menos que equipo interdisciplinario? Y en la restricción a la capacidad de salud mental, el equipo interdisciplinario es fundamental, más el psiquiatra. Por lo cual no es poca cosa, no es nada más el juez que ya lo conoce o el nuevo juez. Es el nuevo juez con todo lo que implica un fuero especializado, de contención, de trabajo, de red, de conocimiento de los recursos que tiene la sociedad. Porque un juez civil y comercial no sabe hoy qué hay en ese lugar, en La Plata, en materia de salud mental. No tiene ni idea, y no tiene por qué saberlo. Justamente el juez especializado y su equipo lo que sí tiene es la parte jurídica, pero la parte social que no es menor a la hora de hablar de conocimiento real de redes. Habla del proceso de familia, dice, el código no predetermina cuáles son las materias a las cuales se le aplicarán las normas adjetivas. Y sí, porque es un código procesal que se queda a medias tintas de lo procesal, digamos, un código de fondo que se queda a medias tintas de lo procesal. No te regula todo proceso. No te regula competencia de todos, porque además lo procesal es cierto que cada provincia tiene formas de distribuir distinto. En Córdoba tenemos jueces proteccionales y jueces de familia que no tienen toda esa división. Digo, eso es algo muy particular de cada provincia. Y dice, el código entre sus artículos tal y tal procura facilitar el acercamiento de los jueces al justiciable, así entre los principios que gobiernan estos procesos y en el cual nos detendremos por su incidencia. En lo que respecta a la competencia tenemos el de inmediación. Dice, priorizo la inmediación que tiene que ver con la perpetua jurisdicciones. La inmediación de quien también ya lo viene conociendo por sobre, y dice, empero no implica la determinación de un órgano especial, digamos especial por el fuero. La inmediación podrá efectuarlo tanto uno como otro juez, como si fuera lo mismo que el juez lleva adelante esta audiencia, con lo que implica también conocer al otro. Dice, los magistrados civiles y comerciales trabajan interdisciplinariamente aún sin contar con un equipo directamente bajo su dependencia. ¿Cómo? A ver, quienes conocemos el fuero civil y comercial,
sabemos que no trabajan interdisciplinariamente. Seamos realistas, digo, pues si vamos a mentir, ¿cuál es el problema que hay acá atrás? El miedo a que todos los casos que venían siendo abordados antes por jueces civiles y comerciales los tengan que, digamos, derivar todos a jueces de familia. Entonces, y dice, como yo tengo más juzgados civiles y comerciales que de familia, que siga siendo el juez civil y comercial. En todo caso, cambiar la estructura y que haya más jueces de familia que de civil y comercial. Pero no tenemos por qué, por un tema presupuestario y de administración, te sea más fácil esta cosa de mantener el statu quo, que me hace acordar mucho, ¿no? Cuando Carmen Ajibay dijo, cuando yo entré a la justicia, me mataba esto de, ¿por qué se hace así? Porque siempre se hizo así. ¿Nunca te preguntaste si esto se puede cambiar y puede mejorar? Esto del statu quo es muy típico de tribunales. Por lo cual, acá hace lugar a la competencia civil y comercial, dejando un precedente muy duro a la hora de poder hablar de especialidad, justamente como hace el Código Procesal de acá, el proyecto de Chaco. También, ¿qué otras cosas dice el proyecto de Chaco que es importante analizar para ir viendo en paralelismo de por qué su herramienta como algo superador? Cuando habla de los deberes y facultades de los jueces, resolver las causas dentro de los plazos fijados, bueno, divino, teoría, la realidad para la mierda. Después vamos a ver con algo, ¿no? Incentivar la resolución consensuada del proceso facilitando un diálogo constructivo y no adversarial. Poco tomando el guante de la de Nati. ¿Cómo puedo generar yo como juez un diálogo constructivo si yo mismo estoy peleada con la gente? Es raro que yo construya sobre la base del enojo. Justamente para poder hacer que la gente dialogue, tengo que yo ponerme en un lugar de no enojo y de no empatía con ninguno de los dos. Eso también es algo importante. Por lo cual es cierto que a veces uno tiene que preguntarse, ¿qué me genera? Porque, a ver, somos personas humanas. Tenemos más buen feeling con uno que otro. Hay gente que nos genera rechazo, sí. El tema es que eso mismo, como juez, no me juegue a la hora de decidir. No voy a tomar un café con el tipo, no, lo detesto. Pero que eso no sea un elemento para agarrar y decir, este tipo ya viene acá con un punto menos, porque no voy a poder nunca hacer esta idea de diálogo y esta idea también de algún diálogo constructivo. Es un caso muy interesante que viene de España, que a mí me pareció interesante cuando lo leí, porque es un caso de un divorcio en el que tiene hijos chicos, uno de los chicos tiene un problema de discapacidad, un 30% de discapacidad o 33%, no importa, que se iba, digamos, el chico después no quería quedarse en la casa del padre, porque decía que el padre no lo atendía bien, digamos, en su discapacidad, por lo cual esas noches de pernocte cambian el régimen de comunicación y ya no va más a la casa del padre a dormir. Ella no le importaba mucho, porque como tenía como red a su papá, por lo cual él le hacía el aguante de lo que ya no le hacía más el aguante el padre de sus hijos. El padre le agarra un cáncer, o sea, al abuelo de los chicos le agarra un cáncer, se queda sin red, ella empieza a perder el trabajo porque tiene que dedicarse cada vez más tiempo al hogar y al cuidado, porque ya su padre, el abuelo, no estaba, y por lo cual ahí se plantea un cambio y de nuevo ir a una coparentalidad obligada, dialogada por el juez, justamente porque ellos lo ponen en términos de derechos de infancia. Yo hoy lo pondría en términos de derechos de la mujer. Le hace bien a la mujer que él se haga responsable y que él vea lo que implica también criar un chico con discapacidad. Porque no solamente se va a hacer responsable a la hora de la corresponsabilidad en serio, sino también en ver lo que necesita el chico. Se va a dar cuenta que los alimentos tiene que cumplirlos porque realmente sabe lo que el chico necesita día a día porque está con el chico también. Entonces miren como una visión de un feminismo emancipador. Es muy bueno el concepto de coparentalidad, no solamente planteado por las partes, sino incluso dialogado por los propios jueces. Y eso me parece que es un fallo en ese aspecto muy interesante. Lo que pasa que acá en España lo ponen centrado en el derecho del niño a mantener vínculo con ambos progenitores, no el derecho de la mujer a que realmente se involucre. Son ambos derechos, no es uno versus otro. Es visto de los derechos del niño, pero también visto de los derechos de las mujeres, que me parece importante poner en consideración. Otro es asumir esto que decían que las gotas te van cayendo por acá, es verdad, ¿eh? Yo voy así como rascándome y no son las gotas que van cayendo. Otra cosa que tiene que ver con las facultades de los jueces, de la jueza, es asumir una actitud dinámica y responsable, no inquisidora ni espectadora,
Digamos, esto de, y lo puedo decir por ser con ICET, la pajera, ¿no? Esta de la juez o jueza pajera que si no le pedís, no le sale nada. Digo, vos no podés ser jueza de familia. Porque justamente lo que tiene el juzgado de familia, los jueces de familia es la idea de oficiosidad, la idea de actividad, la idea de, si no te piden algo, pedímelo. ¿A quién vas a realmente a perjudicar con esto? Yo voy al estudio, te imprimo la nota, te la presento. ¿A quién perjudicás? ¿A mi abogada? No, al pibe, a la piba. Eso es lo distinto y la especialidad que tiene familia. El hacernos cargo que esta idea de retrasar termina siendo violatorio para el derecho de fondo. Y en la sanción frente al fraude. Es un caso, estamos nosotros justo escribiendo un libro con las chicas, con Nati y con Silvia Fernández, que son estos fallos que me matan porque me dan ganas de agarrar algo y matar a todos. Bueno, no, digo, no, figurativamente, muchas veces me agarra, pero no lo voy a llevar a cabo nunca. ¿Qué tiene que ver con un caso de una reclamación de paternidad extramatrimonial? Un tipo que no reconoce a su hijo, por lo cual lo obliga a la madre en representación de su hijo a iniciar una acción de reclamación de la filiación extramatrimonial. Perfecto. Eso es en Corrientes. Lo inicia cuando el chico tiene 3. La sentencia de Cámara que confirma que él es el padre por un montón de pruebas que se hicieron es cuando el chico tiene 30, o sea, 27 años de proceso. ¡27! Primero, ¿el juez le va a pagar los honorarios a ese abogado 27 años? Y la cosa más grave, los daños y perjuicios derivados de la falta de reconocimiento. Porque sabemos que a mayor cantidad de años, más cuantificado es el daño. La pregunta es, ¿cuánto participa de ese daño el juez? Porque 27 años para una prueba, cuando además la prueba en el campo del derecho filial no es obligatoria. No es que si no hay ADN no puedo dictar sentencia. Hay otras pruebas y donde la negativa misma a hacerse el ADN tiene un valor probatorio enorme. No puede ser 27 años. Y lo peor de todo es que uno habla mucho del fraude procesal de los abogados, pero poco se habla también de cómo uno hace por omisión al permitir las chicanas de los abogados. Porque vos también como juez, al no parar acá a frenar esto, permitiste la chicana de abogados durante muchos años, porque fue cambiando de abogado, y justamente eso fue un elemento para que haya tenido 27 años de que no se haya podido hacer el ADN. El ADN se hizo al final con parientes, no se hizo en Corrientes, se hizo en Misiones. La pregunta es también el rol del Estado hoy, para que no puedas hoy, en el año 2018, hacerte un ADN en Misiones. Vos no podés hoy no tener nada, un laboratorio mínimo, cuando hoy es un hisopado bucal, un pelo y un pedazo de uña. El Estado también tiene que estar, porque si hubiera habido ahí, en Corrientes, un lugar para hacer ADN, que hoy no es algo muy complejo, no hubieran pasado 27 años. También ahí hay que tener en cuenta estas cuestiones de cómo las políticas sociales impactan. Esto tiene que ver con la noción de prevención. Siempre veamos los fallos y analicémoslo desde la óptica jurídica de cómo se resuelve, pero jurídica de lo preventivo. ¿Cómo hacer para que esto no suceda más? Y esto es importante, porque ese es el valor que tenemos lo que hacemos, por ejemplo, academia, de poder realmente pensar, esto se hubiera evitado si se hubiera hecho, porque eso también forma parte de un análisis más profundo y necesario de los conflictos judiciales. La escucha. En materia de escucha, también otra cosa que la vez pasada me llamó una amiga de Viedma. La jueza dice que ella no tiene por qué escuchar al chico. 2018, sí. Y te aclaró Marisa, hizo un curso de actualización en Derecho de Familia con ustedes en la UBA. Dije, no servimos para nada. O uno habla en español y ella entiende, no sé, en chino. Entonces, digo, algo pasa, digo, no creamos que porque uno va a un curso ya automáticamente es especializado. Digo, también, ¿no? Porque a veces uno tiene esa visión romántica de creer que la gente cambia de la noche a la mañana por un curso. Tampoco, a lo mejor con varios cursos algo vamos a lograr. El caso es un caso de una madre que se quiere ir a vivir de Buenos Aires a Pilar, de Cava a Pilar, o al interior, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Vienen los autos a la alzada en virtud del recurso interpuesto por la señora contra la sentencia interlocutoria que dispuso no convocar a su hija de 7 años con anterioridad a resolver la demanda promovida por la nombrada apelante.
La actora pretende modificar el lugar de residencia de la niña en la ciudad de Buenos Aires, a donde habita junto al progenitor, a Posadas, más lejos, de Misiones, en la cual ya reside ella. Ella en realidad se la intentó llevar por motu propio, el padre inició una cautelar y la tuvo que volver a Buenos Aires para que vaya a discutir ahí, este famoso tema también, no a nivel internacional, sino a nivel nacional. Muy bien. Por lo cual ya ella venía perdiendo en algún punto, porque esa actitud aparte era una actitud negativa, de ya haberse querido llevar a la chica de manera inconsulta. ¿Qué dijo? ¿Por qué rechazó en primera instancia a la jueza? ¿No? ¿Por qué dijo que no? Para decidir el señor juez no convocar previamente a la niña, tuvo en cuenta que resultaba imprudente al llevarlo a cabo, considerando su escasa edad y el haber sido ya entrevistada en sede judicial en otras 3 oportunidades, con motivo de sendas tramitaciones vinculadas con este proceso. Mencionó el riesgo de la revictimización. Y acá tiene que ver con el tema del equilibrio. ¿Cuánto es revictimizar y cuánto es de aportes que uno puede tener? Porque ya el conflicto está. O sea, ya es víctima de un conflicto, no por la justicia, porque ya es víctima de un conflicto. La pregunta es, ¿cómo la justicia, a través de las entrevistas, puede revictimizar, si la cita muchas veces, o en realidad eso es una herramienta importante para decidir la cuestión de fondo? Acá dice, comenzaremos el análisis que nos ocupa remarcando la importancia superlativa de escuchar a los chicos. Dice, ya esto es una manda constitucional que está encima del Código Civil. No voy a discutir esto. Que hay que escucharlo es una obligación. Ya está, muy bien. Por supuesto que la precedente directiva, como sucede con todas las demás en el campo del derecho, tiene que ver con la razonabilidad. Si yo ya lo escuché 5 veces por el mismo tema, no voy a volver a llamarla, porque muchas veces esto pasa en conflictos de restitución internacional para dilatar también, para que un padre que se trae acá a su hijo, después le pide a la restitución internacional, pide audiencia para dilatar el proceso. También es eso. Por lo cual acá hay que ver la razonabilidad. Muy bien. Ahora, adelantamos que la especie se debe revocar la decisión recurrida y ordenar que se convoque a J para ser escuchada en el marco de las presentes actuaciones. Es que, contrariamente a lo sostenido por la sentenciante, no se encuentra debidamente cumplido el debido compromiso judicial de la audición. Veamos. Se señala que la entrevista más reciente a la que hace referencia la CUO es del 21 de octubre de 2016. Tuvo como objeto preguntarle a la implicada si quería adicionar el apellido materno de su padre. Nada que ver con lo que se está debatiendo ahora, ya que hay un tema diferente. Muy bien. De las manifestaciones vertidas en esta oportunidad no se reflejan de ninguna manera los sentimientos de aquella respecto de la cuestión específica que acá se debate. No es un dato menor que las otras 2 entrevistas invocadas en la resolución no se hayan desarrollado ante la presencia del magistrado de grado. Nótese que el primero de aquellos encuentros tuvo lugar en el juzgado de la provincia de Misiones y el segundo en esta sala, por lo cual nunca vio a primera instancia. Fue al juez de Posadas, a la Cámara Civil, pero nunca al juez de primera instancia, que es el que resuelve. Por lo cual nunca fue escuchada por el juez que tiene que resolver. Por eso mismo, en este caso, claramente rechazan y obligan en primera instancia a que el juez escuche a la chica. Claro, y acá tenemos otro caso que me parece como insólito, y más en la era del Internet, donde vos ya hoy entras a Internet y tenés fallos más o menos actuales, donde una cámara no especializada, porque no hay especialización en la provincia de Buenos Aires, civil y comercial, no hace lugar a la escucha, citando el fallo de Gabriela Oswald, el famoso caso de los chicos que se fueron con un señor que él vive en otro país, en Arabia, etcétera. Un caso de restitución de 1995, donde la Corte, justamente restitución, para no perder más el tiempo, le dice, basta de escuchar a los chicos, pero los chicos ya está. 95, para decir que no a la escucha de un chico. ¿Esto no cumple con qué? Con la razonabilidad del artículo 3 del Código Civil. Y otros problemitas que tenemos, que para mí tienen que ver con los fundamentalismos, este excelente fallo, que todavía no está publicado, que es un caso de alimentos de una chica adolescente, donde en realidad la madre reclama alimentos contra el padre de una chica que durante el proceso llega a la adolescencia. ¿Qué le dicen? Deje de intervenir porque la madre ya no puede intervenir y que la chica intervenga con abogado del niño. La pregunta es, ¿no leyó ni el Código Civil? Porque la figura del abogado del niño es para intereses contrapuestos. No es para cumplir con la formalidad. Si yo, madre, reclamo alimentos o yo, madre, reclamo la afiliación de alguien,
No tiene que el chico automáticamente cuando cumple 13 tener un abogado del niño. Porque eso no es automáticamente en beneficio del chico. Cuando hay intereses contrapuestos, sí. Si no, el chico lo que lo obligó es a presentarse, a ratificar todo lo actuado. Digamos, es como la formalidad. Y justamente esto no es lo que se quiere en un proceso de familia, cumplir con ciertas formalidades, encima de una mala mirada, en lo que, porque aparte es el peligro de que este tipo de miradas se haga doctrina unificada. Porque implica que todos los casos de alimentos de chicos de más de 13 años, ya va a haber que todos ir a reacomodar con sus abogados nuevos, que en realidad van a decir lo mismo que decía ya el otro abogado que yo lo conocía, justamente para cumplir con esta formalidad. Por lo cual yo creo que este fallo, que peca de progresista, es un falso progresismo. Y yo siempre digo, tiene que haber, hay una pregunta que hay que hacerse. Esto que yo pienso, esto que yo propongo, esto que yo decido, ¿beneficia a la gente o lo empeora? Si esto que yo propongo, si esto que yo decido, realmente es una formalidad, no va. Esto, porque a veces, muchas veces, bajo términos progresistas de derechos, terminamos violando derechos. Y eso es lo más duro y lo más perverso que tiene digamos, el discurso actual. Por lo cual resuelve disponer como medida de mejor proveer que se designe un abogado del niño, etcétera, ¿no? O sea, al chico le compras tu problema. Y claramente, ser un juicio alimentario, le estás perdiendo el tiempo para seguir peleando por la cuota alimentaria. Porque ahora tenés que empezar a resolver la cuestión de la personería. Digo, justamente no cumple. El otro caso, que me parece interesante, es este caso de adopción, que pasó sin pena ni gloria, que me parece que vamos a comentar en la revista Derecho de Familia, que es una mujer adopta sola un chiquito. Al tiempo forma pareja con un tipo, tiene un muy buen vínculo con ese tipo, se separa y el tipo, después de la separación, pide la adopción de integración. La pregunta es, ¿la adopción de integración solo cabe para casos de parejas que están conviviendo? Primero, la adopción de integración es una adopción unipersonal. Segundo, si es unipersonal clásica, debería anotarse en el registro de adoptantes. Y no es este el caso. Es una adopción unipersonal de integración con ribetes particulares. ¿Y qué tengo que aplicar? Y eso tiene que ver con los artículos 1 y 2 y la visión coherente que se tiene y la formación que se tiene. ¿Yo quiero darle la adopción de integración a este chico que tiene un vínculo afectivo enorme? Sí. Pues ¿cómo construyo? No puede ser que el Código Civil diga que si son una adopción bilateral y están divorciados o se rompe la unión, igual se puede seguir adelante con la adopción bilateral en beneficio del chico. Si es una adopción unilateral de integración, claramente no puede hacerse lo mismo, que la ruptura del adulto no perjudique el vínculo con el chico. Es eso lo que hay que interpretar justamente, aunque el Código Civil específico no tiene un artículo propio que diga la adopción de integración solo es para casos o no es. Tenés que hacer, es cierto que la gran mayoría de los casos de adopción de integración son parejas que pretenden adoptar, que están viviendo con la pareja, no lo quieren adoptar después de la ruptura. Pero es que después de la ruptura se suele romper el vínculo con esas personas, no siempre. Digo acá también, ¿cómo tenemos que hacer una... ¿Qué mirada? Porque lo bueno que tiene... A ver, la formación en familia es tan importante, porque la formación en familia hace que muchos temas que nos pasan por los juzgados y por nuestros estudios no van a estar nunca tal cual uno cree y tiene el caso en el código. Por eso es lo importante de la formación que se tiene y con qué mirada uno va a mirar ese código, que encima es un código constitucionalizado, convencionalizado. El otro tema que me parece interesante es un tema de violencia, que un poco él hoy algo al respecto dijo, pero que me parece interesante abordar lo que es un caso de una mujer víctima de violencia. El tipo había estado preso, cuando sale de la cárcel, va y la busca a la mujer, tiene otra vez un tema de violencia, antes su hijo de 4 años también. Acá ella hace la denuncia, va y dice, no quiero que se siga adelante, o sea, se arrepiente, y la pregunta es, ¿qué pasa con los casos de las denuncias donde son justamente retractadas por la propia denunciante? Donde justamente tengo esos casos que la propia mujer no se da cuenta que es víctima de violencia y que el terror es tan fuerte que ella misma retracta esa denuncia. Vuelve a ser víctima de nuevo, se vuelve a retractar por segunda vez y acá la jueza le dice, estimada, no, le hago lugar a la retractación. Pero yo soy autónoma, yo soy libre, yo soy una mujer grande, ¿por qué usted me va a venir a decir? Y la jueza le dice, ¿sabe por qué? Porque usted no es libre cuando es víctima de violencia.
Una violencia tan compleja, tan profunda. La pregunta es, el fallo es buenísimo, la Cámara confirma, el tema es con qué herramientas realmente vamos a poder sacarla a la mujer de ese lugar. Porque si esa mujer no la tengo realmente empoderada y que realmente se cuenta que es víctima de violencia, ella va a seguir abriéndole la puerta y nada de lo que hagamos en tribunales va a servir para poder realmente sacar la situación de violencia. Por lo cual, el fallo en teoría es divino, que no le permita la retractación, el tema es cómo trabajo con esa mujer que claramente no es consciente de que ella era víctima de violencia. Yo me acuerdo que yo trabajaba hace muchos años en el Pirovano, en un hospital en Buenos Aires, que era terrible cuando ellos contaban sus situaciones de violencia, cómo ellas no la veían que eran violentas. Y él me ponía 10 camisas para ver a la mañana, ¿cuál se iba a poner? Y yo tenía que plancharle la que él, pero primero las planchaba a las 10 y después elegía. Eso claramente es una situación de violencia, de esclavitud. Te plancho a las 10 y después él elige. Recién ella empezó a darse cuenta cuando en un grupo lo iba diciendo en voz alta y la cara de las otras, porque la mirada del otro es muy importante. La mirada del otro también ayuda a poder darse cuenta uno, a lo mejor lo que estoy diciendo es algo mucho más duro de lo que yo creo. Y justamente eso lo ayudó a ella para poder darse cuenta que realmente ella había sido víctima de violencia durante muchísimos años. Además tenía violencia económica, él le dejaba plata y con eso tenía que manejarse y rendir cuentas, bueno, todo lo que eso implicaba, ¿no? Porque muchas veces, si yo no tengo una política pública en serio en materia de violencia, claramente las que terminan volviendo y abriendo la puerta son ellas porque no tienen con quién o cómo hacer, digamos, empoderarse desde lo económico, que es algo central o vital. Dos casos difíciles. Es un caso de España muy interesante, en el que un matrimonio de dos mujeres firman un acuerdo de técnica casera, o sea, un amigo gauchito que les dé el semen, ¿no? Para darse un material genético. Posteriormente de la inseminación, él renuncia a la paternidad. Dice, yo no voy a iniciar ninguna acción de nada. Yo soy nada más un donante conocido. Pasa el tiempo, él se encariña con el chico, digamos, porque inicia una acción de reclamación de la paternidad, diciendo, señor juez, haga un ADN, yo soy el padre. Es cierto que el ADN le va a dar. La pregunta es, ¿cuál es el valor jurídico que tiene ese acuerdo de técnica casera que ellos firmaron? Acá es un caso que termina, digamos, por un tema de tiempos, pero el power queda, más allá de la falta de regulación, etcétera, habla de la invalidez de un acuerdo, porque dice que alguien no puede renunciar con anterioridad a la paternidad, que esos son derechos, digamos, que no se pueden disponer, por lo cual dice que es nulo el contrato y por lo cual hace lugar a la acción de impugnación de la paternidad. Me parece que acá es el problema de la confusión. Yo puedo considerar que en un régimen jurídico un acuerdo sea nulo, pero en el interés del chico puedo no hacer lugar a esa impugnación. Una cosa no quita la otra. Y la gran pregunta que nos deberíamos hacer, y lo dejo para el debate, ¿este no podría ser un caso de triple filiación? Donde este chico tenga, si tiene un vínculo realmente genuino con ambas madres y además con este señor, poder realmente repensar, como tenemos ya en la Argentina, 4 casos de triple filiación. Digo, yo no me pregunto si yo lo haría, si a mí me gusta, yo lo que hago es regular y lo que hago es dictar sentencia o hacer estrategias del caso que me viene. Yo no estoy desde los prejuicios diciendo a cada uno qué familia debería tener. Yo no lo haría, pero eso no quiere decir que eso sea lo que tiene que andar, digamos, marcando la actuación de cada uno. Entonces, me parece interesante este caso porque acá, en el interés del niño, se dice que un acuerdo de renuncia anticipada no es posible, pero el interés del niño no me lo analiza para ver si en este caso no sería bueno que el chico siga adelante un vínculo de comaternidad, de que en realidad son las dos personas que querían. Por eso es el problema de aquellos países, y lo bueno de Argentina, que regula técnicas de reproducción médicamente asistida. Con todo, como dijo Fede, con todo un ámbito propio, donde ahí la voluntad procreacional es importante y es lo que te genera vínculo filial. Hacer las cosas bien, dejar las cosas claras, porque la práctica casera, al no estar regulada, puede tener problemas después de estos conflictos difíciles de solucionar. El último caso es un caso que acaba de salir de febrero de este año del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Un tipo se pega un palo en un accidente de auto, queda en estado vegetativo. La mujer y las hermanas de él, herederas supuestamente, en realidad no, porque al haber cónyuge no es, pero bueno, lo ponen de una visión de, digamos, son herederas, pero bueno, herederas
convocación eventual, no actual, pero digamos, la traen acá al conflicto, por decirlo así. Firman y confían, presta consentimiento a que a él le extraigan esperma para criopreservar. Claro, ¿cuál es el problema? El estado vegetativo. Primero, la curadora es la mujer, pero ¿puede ser curadora la mujer para un conflicto que le involucra de manera directa? No hay intereses contrapuestos, primer tema. Segundo, un derecho personalísimo. El propio hombre que no puede prestar su consentimiento, ¿puede uno hacerlo por representación? No importa ella como curadora u otro como curadora del ítem, pero ¿se puede hacer o no? En primera instancia y en la Cámara confirman la autorización a que les traigan material, diciendo que estaba aprobado en el expediente que ellos tenían un vínculo hace muchos años y que en realidad él le hubiera gustado tener un hijo con ella. Esta idea de el consentimiento presunto, con lo peligroso que es el consentimiento presunto, porque yo siempre digo, yo acá digo, me hubiera encantado tener una nena, yo en realidad nunca te voy a decir eso, amo a mis varones, digo, tengo 2 varones, pero digo, no importa, pónganle que tengo el chip Susanita, me encantaría haber tenido una nena, y digo, me hubiera encantado tener una nena, tengo un accidente y mi marido no va a venir a pedir que saque mis óvulos porque yo voy a querer tener una nena, porque ustedes son todos testigos de que yo dije eso, lo dije figurativamente, digamos, esa voluntad no, distinto es, si voy a un centro de fertilidad, presto mi consentimiento y me someto a las técnicas de reproducción, es otra cosa. Digo, porque de última, yo hoy me voy a casar, repartí las tarjetas, los invité a todos a comer un asado después de acá. Yendo al registro civil, hoy no porque sábado está cerrado, pero no importa, me muero. Nadie duda que tenía la voluntad presunta de casarme, pero no me casé y por ende no voy a heredar. Es así. Por más que haya presunto y no haya duda de que mi voluntad era casarme. Digo, ojo con los derechos personalísimos y con la idea de voluntad presunta. Entonces, ¿acá qué hace? Bueno, acá en primera instancia hace el lugar, un poco siguiendo la analogía del famoso caso DMA de la Corte Suprema de Nación, donde justamente en un caso de alguien que había quedado en estado vegetativo, piden que lo desconecten o que no lo alimenten más, justamente hacen un paralelismo. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dice, la analogía no va acá. Una cosa es salud mental para la persona, y otra cosa es alguien que no tiene voluntad procreacional directa, digamos, o voluntad para tener un hijo. Son situaciones fácticas diferentes, salud mental, que técnicas de reproducción. Por lo cual acá no ha lugar la analogía porque, digamos, no son voluntades presuntas diferentes. Después habla de, corresponde atender a la última parte del artículo referenciado, en el que claramente se dispone que si la persona se encuentra imposibilitada para expresar su voluntad, al tiempo de atención médica, el consentimiento puede ser otorgado, claro, aplica el 59 del Código Civil actual, que es un supuesto excepcional de consentimiento por un acto médico por representación. Pero acá dice, si la decisión jurisdiccional se constriñe a la práctica médica autorizada, con fundamento en la reconstrucción de la voluntad inmediata y por aplicación del 59, lo ha sido de modo erróneo. Porque el consentimiento libre e informado para toda práctica médica es la regla que solo puede suplirse por terceros y hasta por el profesional cuando exista riesgo para la salud. Y acá es un tema de técnicas de reproducción, no está en riesgo la salud de la persona. Por lo cual no vale acá aplicar el concepto de analogía. Dice que la finalidad procreacional no se puede probar por testigos, que claramente acá no había alguien que había ido ya a un centro médico y que había prestado su voluntad y ahí fallece. No es un caso de postmortem en filiación. La pretendida sustitución o recreación de esa voluntad procreacional de manera alguna se condice con los principios filosóficos de los que están imbuidos del Código Civil, que no hace sino tomar en cuenta el marco convencional que rige en la materia, el derecho esencial a la libertad. En el caso de la libertad reproductiva, entendida como un aspecto del libre desarrollo de la personalidad. Nadie puede ir a suplir tu voluntad porque no es un acto médico, es un acto de reproducción asistida. La mayoría resuelve revocar entonces, denegar esta autorización y en cambio, en la disidencia dice, estimado, acá nadie te está pidiendo técnicas de reproducción. Acá te pide sacarle semen, material genético, no te piden técnicas de reproducción. Para mí también acá hay una trampa. Es cierto que no está pidiendo ahora técnicas de reproducción, pero sabemos que esa autorización lo es a los fines después, como pasó en el famoso caso del juego 86, después pedirlo a los fines de la transferencia. Porque de último, lo autorizaste acá. ¿A qué fines? Sabés que es a los fines de técnicas de reproducción. Por lo cual me parece acá el voto de incidencia.
Cuando lo leía con Andrés Gil Domínguez, que nos estábamos en el aeropuerto en Santa Rosa, 5 de la mañana, Andrés, que está liberal, este fallo está muy mal, yo estoy con la disidencia. Yo creo que en este fallo estoy con la mayoría, pero bueno, me parece que es un tema también para debatir. Digo, para ir viendo cómo el derecho de familia tiene, por más que el código sea de hace 2 años y medio, tiene un dinamismo tal que nos vamos a enfrentar muchas veces con estos conflictos, donde hay no algo que está bien y algo que está mal. Hay intereses contrapuestos, hay principios razonables de un lado y de otro, y en todo caso uno tiene que sopesar. Eso creo que es lo más apasionado que tiene el derecho de las familias. Por eso, un poco acá trayendo una frase de Bertolt Brecht, la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y los desalentados levantan su cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores. Podemos tener muchísimas dudas, podemos realmente tener muchas veces esta ponderación de derechos que no sabemos si es tan fácil poder sortearla. Lo que sí seguro no podemos es no actuar o realmente no defender los derechos de los más débiles, porque los más débiles y los más vulnerables claramente son aquellos que nos necesitan con más fuerza aún, y por eso claramente este 8M es la representación de un colectivo altamente vulnerable y que por eso mismo hoy hablamos de derechos humanos en serio. Muchas gracias.